estado? Muy buenas tardes. Nos reencontramos en un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Luego de las noticias, hacemos la proyección meteorológica para esta tarde, también, por supuesto, para toda esta semana del verano 2025. Comenzamos, como siempre, en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Y para partir, vamos con imágenes que nos hablan de un asteroide. Y hay una fecha bien interesante que queremos poner a esta hora en la palestra, 22 de diciembre del año 2032. ¿Esa jornada podría la Tierra ser impactada por un asteroide? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué han dicho las agencias espaciales? Lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Y lo hacemos con nuestra amiga, la astrónoma y divulgadora científica Jennifer Anguita. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Hola José, ¿todo bien? Muchas gracias. Qué bueno volver a verlos. Así es, lo mismo decimos nosotros. Jennifer, ¿ha aumentado la probabilidad de impacto de este asteroide? ¿Qué dicen las agencias espaciales? Bueno, la verdad es que este asteroide, que fue descubierto hace muy poquito, el 27 de diciembre del año pasado, eh, sigue teniendo una probabilidad de un 1.6, 1.7 por ciento de impactar a la Tierra en esta fecha que tú acabas de dar. Pero a medida que tengamos más datos, lo más probable es que este número vaya siendo cada vez más pequeñito. Así que como está recién descubierto, los números suelen ser más grandes. Por eso es que necesitamos seguir observándolo. Así es. Jennifer, y cuando hablamos de una probabilidad de un poco más del 1%, ¿es una probabilidad alta en comparación a otras proyecciones que se han hecho anteriormente? Claro, cuando uno dice 1% es nada, es como que no existiera, pero la verdad es que en este caso, para este tipo de objeto, por lo general se descubren muchos asteroides y Claro. rocas espaciales que tienen al año y estos tienen probabilidades casi cercanas a cero, entonces no despiertan ningún tipo de interés. En cambio, este asteroide tenía ya hace una semana atrás o 2 semanas atrás un 1.6%, Mm. que ya teniendo sobre un 1% es un poco como para darle mayor importancia, mayor énfasis y estudiarlo más en profundidad. Porque si bien hay un 98% de que no impacte, ese 1.8 o 2% es importante y hay que estudiarlo, por supuesto. ¿Y qué pasaría en concreto si se generara el impacto, Jennifer? Bueno, hay varias cosas que no sabemos aún, que todavía no están definidas, por ejemplo, el tamaño. ¿Ya? Ya no, es difícil poder determinar qué tamaño exacto tiene. Se calcula por la luz que refleja del Sol que puede tener entre 30 a 90 metros de diámetro, ¿ya? Que si uno lo piensa es como el tamaño de una cuadra, igual que impacte una roca del tamaño de una cuadra en tierra, es bastante peligroso dependiendo de la velocidad, la Claro. inclinación que traiga, etcétera, etcétera. Hay muchos factores también que inciden en ese momento. Eh, entonces tenemos este problema de que no sabemos el tamaño ni dónde caería. Entonces, claro, si cae en el mar, hay que esperar de que, ojalá, eso es lo ideal, de hecho, si cayera, que cayera en el mar, pero que sea En en un espacio, en profundidades, un en lugar alta donde mar, claro. y donde no esté cerca una isla o una ciudad, ¿cierto? Como en mar abierto, como se le llama, ojalá Así que sea en es. mar abierto. Ahora, si cae en tierra, que sea en un lugar lo más inhóspito posible para que no sea grande el impacto. Pero como te digo, hay muchos factores que analizar al momento de que cae un asteroide. O sea, todavía no sabemos ni siquiera el tamaño que tenía el asteroide que cayó en Chicxulub Mm. al momento de estos 66 millones de años atrás cuando empezaron a extinguirse los dinosaurios. Entonces no sabríamos cómo poder saber cuál sería el impacto realmente que tendría si es que llega acá a la Tierra. Pero a medida nos acerquemos a la fecha, vamos a poder ver con mayor claridad todo ese escenario, Jennifer, ¿verdad? Y existe, te agrego otra pregunta, ¿existe la Claro. posibilidad de que lo podamos desviar en su ruta original? O sea, eso sería lo ideal. Hace un par de años atrás tuvimos la misión DART, no sé si se acuerdan, Sí, en donde se impactó a un asteroide Dimorphos que estaba pasando muy cerca de Didymos, que es una de las estrellas, perdón, de las lunas de Marte, y el impacto que fue eso, que fue llevar una especie de bomba y hacerlo impactar y como explotar en este asteroide, hizo que se corriera un par de grados. Fue menos de 10 grados, si no me equivoco, y ese movimiento que se hizo en el cielo, o sea, la desviación que tuvo este asteroide ya fue importante para poder desviarlo de su órbita. Entonces, si pudimos hacer eso con un asteroide a millones de kilómetros de nosotros, poder hacerlo claro. cercano a la Tierra, por supuesto que tendría menores costos y lo más probable es que sea una misión muy exitosa, mucho más exitosa de lo que fue con Dimorphos. Así que poder desviarlo sería ideal,
pero eso siempre y cuando siga teniendo una probabilidad mayor a 1. Como te digo, tenemos muy pocos datos en este momento de ese asteroide y se va a seguir analizando. En este momento está siendo prioridad para la NASA y para los centros de investigación. Así que a medida que tengamos más datos, esperamos que el número sea cada vez menor, por ende que sea cada vez menos preocupante. ¿Se ha analizado, Jennifer, posibles zonas de impacto? De momento no, porque como te digo, se descubrió hace muy poco, solo se sabe un poco de su órbita, que es muy elíptica, mucho más elíptica que la que tiene la Tierra alrededor del Sol. Por ende, se va a acercar a nosotros más seguido, cada 4 años aproximadamente. Se espera que la próxima vez que esté muy cerca a la Tierra sea en el año 2028, a fines del 2028, muy cerca de cuando se descubrió, ¿cierto? Y ahí es donde se puede obtener los mejores datos y mayor número de datos también para poder evaluar efectivamente hacia dónde se acerca más, cuál es la probabilidad que caiga en cierto lugar o no, etcétera, etcétera. Por ahora se alejó un poco de nosotros, se va a hacer visible a mediados de abril, se cree que va a ser un poco más visible, pero a fines del 2028 es como la prueba de fuego para obtener los mejores datos y así poder analizar esto de mejor manera. Este asteroide que ha sido llamado YR4. ¿Por qué Así esa es. sigla? ¿Por qué esas letras? ¿Tienen alguna explicación? Por lo general las letras tienen que ver con el lugar en donde se descubrió, quién lo descubrió, me refiero como Ah, el observatorio, el científico, incluso el lugar en donde está. También el cielo está delimitado por zonas, ¿ya? Como regiones, y esas regiones también tienen sus nombres. Entonces también según perfecto. dónde habita más, dónde se descubrió, todo eso vienen los nombres. Y este asteroide en particular fue descubierto en Chile. Fue descubierto por un observatorio o más bien telescopios puestos por extranjeros, por supuesto, en nuestro país, y fue descubierto el 27 de diciembre. Sí, y Ya ahí además, pasa. Jennifer, una prueba más de lo importante, de la importantísima labor astronómica que se desarrolla desde el norte de nuestro país, como tú decías al finalizar la última respuesta. Te quiero agradecer la conversación, siempre aprendemos con Jennifer Anguita, así es que gracias por conectarte con CNN Tiempo a esta hora. Que tengas una buena semana, Jennifer. Gracias a ustedes, y ahí vamos a estar atentos a este asteroide. Mientras Sí, tengamos mayor información, vamos a estar conversando ahí de él también. por supuesto, gracias. Chao, chao.